escueto, objétese totalmente. El presidente Moreno le devolvió a la Asamblea el proyecto del Código Orgánico de la Salud de 187 páginas que derogaba 39 leyes y decretos. Según el artículo 138 de la Constitución, es después de un año que la Asamblea podrá volver a tratar o ratificarlo en un solo debate, pero con la mayoría calificada de 2/3. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ministro. ¿Me confirma si usted me puede escuchar bien? Yo no lo escucho. Me confirman también en producción para poder oírlo, o si me ponen retorno en estudio, por favor. Vamos a hablar sobre el proyecto, ministro, donde se destacan dos partes. Antes de eso, me piden hacer una prueba de audio. ¿Nos puede hablar, ministro, para ver si lo podemos escuchar ahora? Sí, okay. Le decía que... Ahí le escucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ministro, por acompañarnos. Le decía que el proyecto incluye dos partes. Una que es netamente regulatoria del sistema de salud y la política, que envuelve también temas controvertidos. Hablaban, por ejemplo, del aborto. Y en lo primero, sobre el sistema de salud, se lo ha tratado con 3 ministras diferentes antes de la pandemia. Allí faltan actualizaciones y nos referimos al sistema de salud en crisis. Bueno, es una ley, un código demasiado extenso, por primer lado, no es integrativo. Está lleno de falacias, está lleno de faltas ortográficas, de sintaxis, y a mí me apena que los legisladores que trabajaron en esto, no quiero extender eso a toda la Asamblea, pero se hayan demorado 8 años para construir una cuestión que no vale la pena. Sin embargo, hay algunos artículos rescatables, como usted decía. Mire, hay la parte de salud sexual, hay la parte de lo que defienden las mujeres, hay la parte de ciencia, y sobre esto nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invitando a los proyectos, a los diferentes partes de la sociedad civil para que colaboren con nosotros y podamos devolver ahora, después, durante este año, a la Asamblea un proyecto que tenga sentido. El gobierno anterior vendió la imagen de un sistema de salud de calidad que ya estaba bien, pero la realidad ha evidenciado todo lo contrario. El ministerio también ahora tiene su propia visión con la experiencia vivida en la pandemia y sin duda habrá sugerencias para incorporar al proyecto en lo que respecta a eso, que en realidad es lo que más le importa a la gente. Es verdad esto, porque la salud no puede ser limitada a la receta de un medicamento más avanzado, más moderno. Es un contexto educacional, de ambiente social, profundamente social, familiar, es de bienestar. Y en ese sentido nosotros hemos aprendido durante la pandemia y nada de lo que le estoy conversando existe dentro del Código Orgánico de la Salud enviado por la Asamblea para la firma del señor presidente. Ahora, respecto a esos temas de gran controversia social, para que decida la ciudadanía, ¿sería pertinente, en caso de buscar cambios, entonces, la posibilidad de una consulta popular más que a través de un proyecto? Es posible, pero yo quisiera trabajar más en 3 sectores que son importantes, Estefanía, y que nos competen a todos. La primera, trabajar con las mujeres, oír su opinión. Existe la Asociación Femenina Universitaria Nacional, por ejemplo, por la defensa de la educación pública y derechos humanos. Hablar con ellas. El segundo punto es la ciencia. La ciencia, ¿por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una posibilidad de encontrar las mejores evidencias para encontrar las mejores salidas para salud pública, para la implementación de política pública. El consentimiento informado, por ejemplo, que es que el COS enviado por la Asamblea totalmente absurdo, porque hay algunos proyectos que no necesitan tener el consentimiento informado, por ejemplo, proyectos observacionales. Y el tercer punto es el cáncer. Mire, hubo una firma de 10.000 pacientes y 160.000 ecuatorianos firmaron en pro de una mejor atención para el cáncer en el país. Esto no podemos nosotros simplemente no dejar de oír. Tenemos que buscarles de nuevo. Estoy trabajando con el señor Wilson Merino de la Fundación Cecilia Rivadeneira para justamente volver a estrechar esos lineamientos con ellos. Tenemos que buscarles a ellos y conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, como ente promotor de esto, buscar las salidas para estos 3 temas que le digo y que no están puestos o están puestos de una manera completamente vaga y responsable dentro del COS. ¿Y esto garantizaba en los puntos que se trataba que no se ponga en riesgo la labor de la Junta de Beneficencia o de Solca? ¿Qué pasa ahora?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. A Solca se le ha pagado lo que se le debe, estamos al día, al igual que la Junta de Beneficencia, a pesar de la gran crisis económica que tenemos. Pero otro aspecto que es fundamental en esto es el ataque a los médicos. El ataque a los médicos. Mire que se multa, ahí dice, por un salario por atender a un enfermo sin la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. La palabra autoridad o las palabras de Autoridad Sanitaria Nacional no está definida y se repite más de 400 veces en esas páginas. Además, se le da, por ejemplo, medicina ancestral, respeto a la medicina ancestral, pero un chamán no puede recetar y eso es lo que el COS está diciendo. En la receta de medicinas esenciales, y yo le pregunto a usted y pregunto a la ciudadanía, ¿y las enfermedades catastróficas no pueden ser recetadas? El artículo 62 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es contradictorio a la Constitución del país. Usa los fondos de los afiliados, cuando la Constitución dice que los fondos de los afiliados son de los afiliados y no son fondos públicos. Y también quiero añadir que mientras eso sucede, se atenderán todas las emergencias obstétricas, cardíacas, traumáticas, etcétera, como se han venido haciendo. Y seguiremos buscando más reuniones como para poder mejorar la situación del país. Así es que se fundamentó también el veto del Ejecutivo. La pena es que hay temas que no pueden esperar un año más. Serían 9 años de espera cuando estamos hablando de este código. Ahora, hay que pasar a otro tema, ministro, que hoy angustia a diferentes países, no solo el nuestro, y es la transición desde el pico de la pandemia a esta nueva vivir y la reactivación económica. Veamos lo que está sucediendo en Quito como ejemplo, según reportó Televistazo. En Quito los índices de fallecidos y contagios por COVID se dispararon en septiembre. De las 920 personas fallecidas en Pichincha con las que empezamos el mes, se incrementaron 497, es decir, más del 50% de lo que tuvimos en los 6 meses anteriores juntos. De los 21.589 casos de COVID registrados en Quito al cerrar agosto, solo en septiembre se han registrado 13.868 casos más. Es decir, un 64% de incremento frente al resto de la pandemia. La curva en este mes es así. Sigue una tendencia ascendente. Mientras tanto, los buses lucen así entre semana. Y el domingo, así los parques. Están prohibidos deportes colectivos como básquet y fútbol, pero nada. Hay la obligación de llevar mascarilla, pero parece que a algunos tampoco les importa. Esto contrasta de alguna forma una visión optimista también de las autoridades, o la situación de Quito es particular respecto a lo que está ocurriendo en el resto del país. Seguimos en medio de una pandemia, Stephanie, y esto no podemos bajar la guardia. Se tiene que continuar con el distanciamiento social, con el uso de la mascarilla. Tenemos que evitar aglomeraciones. Es una responsabilidad de la ciudadanía. No podemos confinar más a las personas de manera general. La economía tiene que reactivarse, pero también tenemos que tener claro la corresponsabilidad de la ciudadanía. Los borrachos en las calles no pueden haber las reuniones dentro de sitios cerrados, no pueden haber todas esas fiestas que son completamente contrarias a lo que son las disposiciones nacionales, pero ya le queda a la ciudadanía esa responsabilidad. Tenemos un descenso, he escuchado lo que usted acaba de mencionar en términos de los números y de los fallecidos, pero tenemos un descenso importante en Pichincha y en el resto del país de la ocupación de las camas, 65% de hospitalizaciones de COVID en el país, en Pichincha nada más, y un 82% de unidades de cuidados intensivos. Claro que las unidades de cuidados intensivos ahora se van a ir llenando, pero de las otras patologías que estuvieron rezagadas durante todo este tiempo. ¿Qué pasó en Quito en septiembre, viendo la diferencia en cuanto a cifras de lo que veíamos en los primeros 6 meses o desde marzo, y luego cómo se dispara en septiembre? En septiembre ocurre lo que ocurre en cualquier pandemia, en la curva de la pandemia. Lo que se llama esta curva mismo. Y entonces este es el producto de una irresponsabilidad ciudadana por un desacato por un lado, un desacato de las leyes y de las recomendaciones que nosotros hemos venido dando y que se manifiestan con varias de estas cifras, tanto la mayor demanda de camas,
la mayor demanda de unidades de cuidados intensivos, pero también la posibilidad de que también llamadas como del 171 de la aplicación, del aplicativo que nosotros utilizamos para infecciones respiratorias agudas, vayan disminuyendo en el tiempo. Pero viendo esas cifras, ¿cómo hace sentido el llamado que hacen desde el Ministerio también? El propio viceministro de Salud hacía un llamado a perder el miedo, en el sentido de que tomando las medidas de bioseguridad, las probabilidades de contagio eran menores, pero estamos viendo cómo en el resto del país lo que hay es brotes de indisciplina social, también acá, que es difícil controlar. Entonces, ¿vale hacer un llamado así o es la presión de los sectores productivos paralizados, es decir, la gente que ya necesita trabajar? Es un balance de ambas cosas. Si nosotros hacemos esto de manera organizada, ordenada, responsable, yo creo que se pueden compaginar ambas cosas. Por un lado, la gente en un país en el cual hay 60 y ahora probablemente más % de informalidad, necesita ir a trabajar. La agroindustria, todas las cámaras de la producción y la gente que trabaja dentro de las fábricas y los diferentes negocios necesita vivir. Esa es una realidad. Pero hagámoslo de manera ordenada, de manera disciplinada. Las imágenes que acaban de pasar en los buses aglomerados no tienen razón de ser. Nosotros ahora tenemos que seguir con las mismas responsabilidades. Ahora, obviamente, ninguno de estos modelos que predecían catástrofes acá y que se han presentado en este mismo canal han tenido éxito o han sido verdad. Esas apocalipsis que se presentaban no han sido realidad. Sin embargo, de nuevo, el llamado directo a la ciudadanía es que hay necesidad de tener una responsabilidad individual, familiar, colectiva. Ahora, ministro, el que no se haya dado un rebrote así y de acuerdo al observado, a la experiencia vivida también en otros países, ¿qué es lo que se está proponiendo desde esta cartera de Estado para los próximos meses o año? Porque lo que se sabe hasta ahora es que la pandemia va a seguir su curso, que esperar a la vacuna no es solución completa para ir ya a una reactivación económica sin la posibilidad de un rebrote de pandemia. Le decía, el hecho de que no haya habido un rebrote ya exime la probabilidad a haber uno en los distintos puntos de nuestro país? No, le voy a dar 3 cifras. 22% de la gente en Quito aproximadamente ya se contaminó y se contagió y tenemos evidencia de eso a través de un muestreo probabilístico. Esos son alrededor de 370,000 personas que están contagiadas y que desarrollaron anticuerpos. En Guayaquil eso es un poquito más, de alrededor del 33%, y en el Esmeraldas, fíjese, es alrededor del 44%. Tomemos el ejemplo de Quito. Si es del 22%, eso quiere decir que aproximadamente entre 1 y 2 de cada 5 personas ya está contagiada. Y el resto, las 4 otras personas, tienen que todavía contagiarse. Por lo tanto, eso es importantísimo, aunque nosotros no bajemos la guardia, sigamos con el distanciamiento, el uso de las mascarillas y las medidas sanitarias. Eso ahora, es absolutamente importante. Hay que evitar aglomeraciones. Ya que Esa habla es de las cifras, ministro, las cifras oficiales van a distar de las reales porque no se podrá saber a ciencia cierta causa o la causa por la cual fallecieron miles de personas, pero sí podemos comparar las cifras con las del año pasado, que es lo que se ha venido haciendo, y esas cifras en abril, por lo que vivimos, son de terror, 14,000 más. Ya meses atrás estábamos superando las 25,000. Me refiero en relación a la cifra de fallecidos en años pasados. Eso significa que, según eso, podríamos estar superando ya las 30,000. Son 20,000 en el área de Guayaquil. En el área de Guayaquil hubo 20,000 fallecimientos, lo cual hay un exceso de 15,000 de lo que se tenía en los años anteriores con meses comparables. En el resto del país no hay eso. En el resto del país es 3-4 veces menos que eso. Hay más muertos, claro, porque estamos en medio de una pandemia en la que no hay tratamiento, no hay vacuna y no hay tampoco diagnósticos oportunos al inicio. Permítame cerrar, ministro, brevemente preguntándole sobre los partidos de fútbol. El 22 de septiembre, antes de Barcelona-Flamengo, el ministerio dijo que no existía una razón sanitaria para cancelar el partido. Poco después se confirmó como positivo 2 jugadores más que estuvieron en la cancha. Hoy tienen 27. Luego jugó Independiente Barcelona, tuvieron contacto con Flamengo. Ayer estaban confirmando 5 casos. Independiente, ¿qué protocolos? ¿No se debe suspender la Liga Pro?
No se debe suspender la Liga Pro porque los jugadores cuando llegaron acá tenían unos PCRs que eran negativos. Nosotros debemos creer que los jugadores de Flamengo venían con los PCR negativos adecuadamente realizados. Sin embargo, el PCR, acuérdense que no se manifiesta de manera inmediata. Son 5 días al menos en promedio para que se manifieste. Entonces fueron con falsos negativos. Es decir, tenían la enfermedad, pero fueron como falsos. Inmediatamente después del partido con Independiente actuamos y volvimos a testear a todos los jugadores, tanto del Flamengo como del Independiente, y así mismo hicimos para lo de Guayaquil. Antes del partido de Guayaquil no fueron permitidos de que participaran ninguno de los jugadores del Flamengo. Son las respuestas del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. Buen día. A usted igual, 7 de la mañana con 12 minutos.